Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 331, Adementor. Julian está fascinado por este mundo submarino, está viendo Pokémon de un tamaño tan enorme que los Pokémon actuales quedarían en ridículo. Incluso el Pokémon más grande, Baylord, palidecería en comparación con el Baylord que tiene delante ahora mismo. Este enorme Baylord es 3 veces más grande que un Baylord normal, su Gyarado se consideraría diminuto a su lado. Luego se adentró más en el océano y vio un grupo de Pokémon pez que parecían tiburones, pero tenían aguijones detrás de la cola, parecían ser Pokémon de tipo veneno. Después vio un enorme Pokémon cangrejo, muy similar a un Krabby moderno, pero en lugar de 4 patas, tenía 6. La presión aumentaba cada vez más a medida que descendía, y su visión también comenzó a desvanecerse debido a la falta de luz en el fondo marino. Pero usó su omnifuerza para fijar su objetivo en Azelf y lo siguió. Pronto llegaron al lecho marino, la parte más profunda del océano. Ahora Julian no puede ver nada, pero aún puede sentir su entorno, puede sentir a los seres que se arrastran por el lecho marino, que son o bien Pokémon o animales submarinos normales que prosperan aquí. Siguió a Azelf y de repente sintió que atravesaba otra cascada. Al pasar por allí, recuperó la vista cuando la luz llenó la zona y vio algo fascinante. Frente a él había una enorme plataforma, y a lo largo de ella se alzaban 4 largos pilares que parecían llegar muy alto. Julian ni siquiera podía ver el final de estos pilares. Justo detrás de la plataforma había una enorme estatua de Dialga, pero cuando Julian la miró de cerca, se dio cuenta de que no era una estatua. En términos modernos, podría llamarse una imagen holográfica de Dialga, lo que la diferencia es que está hecha del propio Omniforce. Justo en el centro de la plataforma hay un enorme cristal azul sostenido por 4 soportes que se curvan desde el suelo y se unen al cristal, y justo debajo del cristal está el orbe adamantino, que brilla al reflejar la luz del cristal. Jason podía sentir la omnifuerza pulsante presente en el orbe, caminó hacia el orbe y miró a su alrededor. La omnifuerza en este lugar era la más densa que jamás había sentido. Observó a su alrededor, los laterales estaban cubiertos con paredes que parecían de cristal y que reflejaban el cristal del centro. Julian, este orbe parece tener mucha más omnifuerza que el que yo tengo, ¿cuál podría ser la razón? Julian reflexionó y examinó el orbe adamantino, mientras Azelf se sentaba sobre su hombro y observaba lo que Julian hacía. Él piensa que estos orbes también observan Omniforce. Cuando se apoderó del orbe griseo, no tenía mucha Omniforce en él, pero cuando lo tocó, comenzó a reaccionar. Ahora viendo que el orbe adamantino también es igual, se dio cuenta de que el orbe griseo ha perdido su poder al estar fuera de su propio lugar, al igual que este. Julian debería devolver el orbe griseo a su lugar, pero ¿cómo obtuvo Cyrus el orbe griseo? Ni siquiera yo podría haber venido aquí si Azelf no me hubiera traído. Hay algo más en esto de lo que pensaba. Julian pensó y miró a Azelf. Julian, ten cuidado y no te reúnas con nadie, podría ser una trampa para robar el orbe. Hay gente por ahí tramando algo, así que mantente a salvo y no caigas en malas manos. Julian le dijo a Azelf. Azelf asintió y puso cara de preocupación. Julian se dio cuenta de que algo andaba mal. Julian, ¿alguno de tus hermanos está en problemas? Preguntó Julian. Esta vez usó su telepatía para poder entender lo que Azelf estaba diciendo. Azelf pareció sorprendido por esto y luego asintió con la cabeza. Azelf, sí, ya no puedo sentir a Uxie. Respondió. Julian, ¿sabes qué le pasó? Él preguntó, a lo que Azelf negó con la cabeza. Azelf, no lo sé, un día nuestras conexiones simplemente se rompieron. Por eso Mesprit y yo hemos estado ocultos, creo que alguien está intentando capturarnos. Cuando vi el orbe del señor Giratina pensé que tenías a Uxie, pero no lo parece. Julian, creo que sé quién tiene a Uxie, no te preocupes, lo devolveré a su lago con el orbe, así que no te preocupes, volvamos. Julian dijo eso y esperó a que Azelf lo devolviera a su propio mundo. En su camino de regreso, aún tenía que nadar a través del océano. Vio los mismos Pokémon que había allí. Pensó en su equipo y en lo que sucedería si traía uno de ellos a su mundo,
pero apartó ese pensamiento de su mente, su mundo es completamente diferente a este. Su mundo ha sufrido numerosos cambios, han transcurrido millones y millones de años, Groudon y Kyogre han luchado muchas veces entre sí, exterminando seres vivos de la faz del planeta y creando nueva vida. Lo mismo podría haber ocurrido si Julian no los hubiera detenido. Este mundo es completamente diferente y parece que no está habitado por Groudon o Kyogre, lo que ve ahora es una masa de agua total. No sabe qué tipo de tierra tiene este mundo, si estos Pokémon podrán sobrevivir en tierra firme y si serán capaces de adaptarse al repentino cambio de entorno, así que Julian decidió no llevarse nada de aquí. Poco después apareció en el lago Valor y, al salir a la superficie, miró hacia afuera y vio que la mayoría de sus Pokémon estaban dormidos, excepto Infernape y Gengar. Al ver que Julian había regresado, se levantaron para darle la bienvenida. Luego, Julian se sentó junto a Infernape para secarse. Azelf no salió con él. Julian miró en dirección al lago Acuity. Mientras Azelf y Mesprit estén bien tengo tiempo, pero debería empezar a moverme un poco más rápido. No sé qué planea Cyrus y además está ese culto que da muy mala espina. Pensó en ello y pronto se durmió, necesita seguir adelante y afrontar los problemas que se le presenten, ya que esto es lo que eligió, ser un aventurero y disfrutar del mundo. Capítulo 332, Forest Adventure. A la mañana siguiente, cuando se despertó, vio que Crystal y los demás ya estaban despiertos, habían estado jugando con Azelf todo el tiempo. Él llegó tarde la noche anterior, así que durmió más de lo habitual. Miró su reloj y vio que eran las 12 del mediodía. Julian, ya es por la tarde, incluso nadar tanto me ha cansado. Él pensó. Julian es mucho más fuerte que los humanos de este mundo e incluso que algunos Pokémon, su cuerpo aún no está en su mejor momento, sufre agotamiento después de un entrenamiento intenso y la sesión de natación de anoche fue muy exigente. Al ver que Julian finalmente se había despertado, los pequeños corrieron hacia él para tomar su desayuno matutino. Infernape les había dicho que no molestaran a Julian, ya que llegaba bastante tarde por la noche, los pequeños le hicieron caso y dejaron que Julian durmiera. Por suerte, Azelf vino a visitarlos, así que se entretuvieron jugando con él. Julian, vale, tranquilos todos, vais a comer. Julian dijo eso y comenzó a preparar la comida para todos sus Pokémon, incluso sirvió comida extra para Azelf. Después de que sus estómagos estuvieran llenos, Julian los dejó descansar antes de empezar a empacar, tiene que irse ahora, confirmando que Azelf está a salvo. Necesita dirigirse hacia la ciudad de Pastoría y para llegar allí tiene que atravesar otro enorme bosque. Durante su estancia en el bosque, Julian ha planeado algo, tras despedirse de Azelf, llama a todos sus Pokémon de vuelta a sus Pokébolas y abandona la zona. Lake Valor aún se encuentra en el borde de este bosque, quiere adentrarse más en él y permitir que sus nuevos Pokémon experimenten la naturaleza salvaje una vez más. Tras viajar durante unas horas, Julian finalmente encontró el lugar perfecto para empezar y sacó a todos sus Pokémon. Sus Pokémon salieron y miraron a su alrededor, vieron algunos árboles y arbustos llenos de bayas, y un pequeño estanque a un lado, un lugar perfecto para un picnic. Julian, bien, escúchenme todos. Infernape, Gengar, Tiranitar, Absol y Snorlax pasarán 3 días solos en este enorme bosque, sin poder contar el uno con el otro, mientras que los pequeños estarán conmigo entrenando y luchando durante 3 días contra Pokémon salvajes. Al oír a Julian, sus Pokémon se miraron entre sí y asintieron. Los más mayores no habían hecho esto desde hacía mucho tiempo, así que estaban emocionados, y pasar 3 días solos también era algo nuevo para ellos. Asintieron con alegría. Julian, vale, bien, dentro de 3 días nos vemos aquí y no causéis muchos problemas por el bosque. Dijo Julian. Sus Pokémon asintieron, Snorlax, por otro lado, se quedó absorto en sus pensamientos tras oírlo, Julian lo obligó a despertarlo y ahora vuelve a dormirse. Al ver esto, Julian se ríe y mira a sus otros Pokémon. Julian, de acuerdo, ya pueden irse. Dijo Julian. Mientras los mayores asentían con la cabeza y se marchaban, Infernape y Absol desaparecieron en un instante, Gengar se fundió con la sombra y desapareció, y Tiranitar simplemente se alejó haciendo temblar el suelo con cada paso.
En el grupo de nuevos Pokémon, su Gliscor es el que tiene más experiencia de todos, ya que sobrevivió solo hasta que evolucionó a Gliscor y sobrevivió aún más. Julian, bueno, ustedes también van a tener que luchar mucho, yo solo estaré detrás de ustedes, cada uno tiene que luchar su propia batalla, no les daré comida, tienen que conseguirla en el bosque, yo solo estaré allí observándolos, todos tienen que depender de ustedes mismos y de sus amigos. Al oírlo, sus Pokémon se miraron entre sí. Gible estaba emocionado por empezar con esta nueva idea que se le había ocurrido a Julian, su mejor amigo Cranidos también asintió con la cabeza y se emocionó, los demás estaban un poco desanimados porque no podrían comer la comida de Julian. Pero aún así, esta nueva experiencia les ayudará a entenderse mejor entre sí y al mundo exterior. Si algún día quieren irse, Julian no los detendrá, con gusto los dejará ir, ya que los entrenó y los ama. No los retendrá consigo mismo, a veces, lo mejor para los Pokémon es simplemente dejar ir y empezar de nuevo. Julian, vale, vamos entonces. Julian dijo eso y siguió a sus Pokémon mientras se adentraban en el bosque. Quería ver qué harían esos 9 en ese bosque. Simplemente actuaría como si no estuviera allí, solo observaría y vería qué hacían y cómo superaban los problemas con los que se encontrarían en el bosque. Podrían encontrarse con algunos Pokémon poderosos de un nivel mucho más alto que el suyo, por lo que tendrán que trabajar juntos para derrotar a uno de ellos. Julian se dio la vuelta, miró a Snorlax y sonrió. Snorlax sigue el dicho comer, dormir, repetir como ningún otro. Julian, esperemos que nadie intente meterse con él. Julian reflexionó y se adentró en el bosque siguiendo a sus Pokémon. Capítulo 333, Snorlax and the Forest. Cuando Julian se marchó con su lote de Pokémon de Sinnoh, Snorlax fue el único que se quedó atrás. Mientras duerme, se rasca la barriga con las manos y duerme sin preocuparse por el mundo que le rodea. Mientras duerme, algunos Pokémon que se escondían de Julian y su equipo finalmente salen y miran al gigante dormido abajo, muchos pequeños Pokémon pájaro y los que viven en los árboles. Oye, mira ese Pokémon, es enorme, ¿qué crees que hace aquí? Un Taijou le preguntó a su amigo quien estaba de su lado. No lo sé, parece que solo está durmiendo, no lo molestemos, se ve muy poderoso. El otro Taijou dijo. Tienes razón, sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Lo dijo y volvió a lo suyo, pero a diferencia de estos Taijous, algunos Pokémon sintieron curiosidad al ver un Pokémon tan enorme. Algunos se acercaron a Snorlax y comenzaron a trepar por todo su cuerpo para ver qué estaba pasando. Esta parte del bosque está poblada principalmente por Pokémon débiles, los más fuertes no vienen aquí, por lo que ver un Snorlax es muy raro para ellos. Snorlax se mueve un poco mientras duerme para darse la vuelta, lo que provoca que todos los Pokémon presentes se sobresalten y huyan. Se esconden detrás de árboles y arbustos, algunos cavan un agujero en el suelo y se asoman para echar un vistazo a Snorlax una vez más. Al ver que el gigante solo se movía mientras dormía, los demás Pokémon suspiraron al darse cuenta de que el gigante no se había despertado. Regresaron junto a Snorlax y comenzaron a sentarse a su alrededor y a jugar con él, ya que no se movía ni siquiera después de recibir sus golpes. Algunos bebés comenzaron a rebotar sobre su barriga mientras sus padres les traían comida. Mientras los Pokémon disfrutaban de su tiempo como siempre, un Pokémon de entre los arbustos los vigilaba con su intensa mirada. Se había detenido en seco debido al enorme Snorlax, pero cuando vio que estaba profundamente dormido y que no se levantaría ni siquiera después de tanto ruido hecho por los molestos Pokémon bebés, decidió lanzar un ataque. Este Pokémon vive en el bosque profundo, donde cada día es una guerra entre Pokémon por el territorio porque el bosque profundo tiene mejores recursos. Este Pokémon fue derrotado varias veces y fue perseguido por un Seviper hasta el final. Si no hubiera escapado, el Seviper lo habría matado y se lo habría tragado como alimento. Pero este Pokémon tuvo suerte y se topó con esta zona, no esperaba que un área con tantos recursos no estuviera bajo el control de ningún Pokémon fuerte, y además está cerca del borde del bosque, por lo que ningún Pokémon más fuerte vendrá aquí. En cuanto a que Snorlax esté aquí, ya sabe que pertenece a un entrenador. Estaba absorbiendo el área cuando Julian entró, y al ver tantos Pokémon se detuvo y decidió observar. Ahora que el humano se ha marchado junto con sus Pokémon, y uno de ellos está profundamente dormido,
sabe que tiene que apoderarse de esta área. Este Pokémon miró a su alrededor tratando de encontrar una víctima para tomar como rehén, después de encontrar a un Pokémon niño que estaba solo comiendo una baya. El Pokémon salió corriendo del arbusto con sus garras bien expuestas tratando de tomar al pequeño Pokémon como rehén. Los Pokémon padres vieron a este Pokémon y se asustaron, era un Sneasel. Los otros Pokémon se asustaron y retrocedieron. La madre del Pokémon bebé intentó salvar a su hijo pero fue demasiado lenta cuando Sneasel se acercó al Pokémon bebé. Snorlax se movió de nuevo, giró su cuerpo y balanceó su brazo, el cual golpeó a Sneasel y lo envió volando a través de un árbol, haciendo un agujero en él y desapareciendo en el cielo. Todos los Pokémon se sobresaltaron al ver esto. Sneasel era muy rápido y feroz, pero con un solo golpe fue lanzado a través de un árbol grueso y desapareció de su vista mientras salía volando hacia el cielo. Todos ellos vitorearon alegremente y rodearon a Snorlax. ¡Guau! Es tan poderoso. Ni siquiera necesitó dar un puñetazo como es debido y mandó a ese Sneasel volando. Dijo un Pokémon. En efecto, es súper fuerte, deberíamos dejarlo aquí para que nos proteja de esos peligrosos Pokémon en lo profundo del bosque. Otro dijo. Todos los demás Pokémon asintieron con la cabeza, de acuerdo con quien lo había dicho. Deberíamos pedirle a este señor que nos proteja y, en vez de eso, podemos darle de comer, nuestra zona está llena de comida por todas partes. Otro dijo. Entonces todos los Pokémon asintieron. Como todos estuvieron de acuerdo, comenzaron a recolectar todo tipo de bayas y a colocarlas frente a Snorlax para que, cuando se levantara, pudiera comérselas. Estos Pokémon han oído que a los Snorlax les encanta comer, así que decidieron pagar con comida. Ahora los Pokémon solo tienen que esperar a que Snorlax se levante para poder hablar con él. Capítulo 334, King of the Forest. El Sneasel que había sido golpeado por Snorlax seguía cayendo en picado desde el cielo. Se había desmayado al recibir el impacto, pero después de unos minutos recuperó la conciencia y vio que seguía cayendo. Desde esa altura, pudo apreciar la inmensidad del bosque. Luego cayó entre una bandada de gaviotas que estaban volando. El Sneasel empezó a entrar en pánico al ver que el suelo se acercaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Entonces empezó a pensar qué podía hacer para no resultar gravemente herido en la caída. Sneasel se dio cuenta de que iba a caer en medio del bosque y que podía usar sus garras para clavarse en un árbol y evitar estrellarse contra el suelo. Comienza a acumular energía en sus garras y fortalece todo su brazo para hacerlo más rígido cuando se clava en el tronco de un árbol. Cuando estaba a punto de tocar el suelo, ajustó su cuerpo y encontró un árbol al que agarrarse. Luego, balanceó una de sus garras y la clavó en el grueso tronco del árbol. Mientras seguía cayendo, al mismo tiempo que el tronco se cortaba, usó su otra garra y también la clavó. Sneasel hizo un corte largo y profundo en el tronco del árbol, pero aterrizó sano y salvo en el suelo. Sneasel suspiró e intentó sacar su garra, pero se dio cuenta de que sus garras estaban atascadas. Intentó sacarla, pero sus garras estaban profundamente enraizadas en el tronco del árbol. Mientras el Sneasel intentaba sacar sus garras del árbol, el ruido que hizo alertó al rey de este bosque. En medio del bosque, un Pokémon de color azul y rojo estaba agachado cerca de un lago cuando de repente escuchó un sonido de desgarro que lo irritó. Observó la dirección de donde provenía el sonido, se puso de pie y caminó hacia allí. Al acercarse al árbol vio un Sneasel con su garra atascada dentro, miró el árbol y vio una larga marca de garra en el tronco, miró a su alrededor y vio muchas hojas caídas por todas partes, miró hacia arriba y vio algunas ramas rotas. Se dio cuenta de que este Sneasel se había caído desde lo alto. Se acercó al Sneasel y de repente le agarró la pierna y se la tiró. El Sneasel se asustó muchísimo cuando esto sucedió. Su garra se liberó del tronco, pero ahora está siendo colgado boca abajo por un Pokémon muy poderoso y aterrador. Sneasel miró al Pokémon que lo sostenía boca abajo y comenzó a sudar. Este Pokémon no es otro que el rey de este bosque, Toxicruak. Este Toxicruak es el Pokémon más cruel y codicioso de este bosque, hirió gravemente al anterior rey del bosque, un Ursaring, y se apoderó de él. Luego, ahuyentó a todos los Pokémon de la zona central y se adueñó de todo para sí mismo.
El Toxicroak miró al Sneasel que tenía en sus manos y sonrió de forma sádica, luego retiró su otro brazo mientras la punta de su espina sobre su mano comenzaba a brillar de color púrpura. Este Toxicroak quiere lastimar a este débil Sneasel. Señor, espera, no entré en tu territorio a propósito, un Snorlax muy poderoso me envió volando hasta aquí. Sneasel le dijo algo al Toxicroak, lo que provocó que éste se detuviera en seco y soltara la pierna de Sneasel. Sneasel se golpeó la cabeza, luego se puso de pie y se frotó la cabeza. Dijiste que era un Snorlax poderoso, pero que yo sepa no hay ningún Snorlax en este bosque, ¿de dónde sacaste ese? Si crees que puedes salirte con la tuya mintiéndome, te equivocas. Te mataré y se lo daré de comer a mi Zangoose. El Toxicroak dijo. Tenía algunos Zangoose agresivos que trabajaban para él. No miento, este Snorlax es realmente poderoso, me lanzó por los aires con un simple movimiento de su brazo. Dijo el Sneasel. ¿Dónde está ese Snorlax? Díganme. Preguntó Toxicroak. Toxicroak es un maníaco de la batalla, no había ningún Pokémon en este bosque que pudiera derrotar a este Toxicroak, pronto se aburrió de los Pokémon que seguían desafiándolo por el trono, ninguno de ellos se le acerca ya. No puede encontrar un oponente digno al que vencer. Tras derrotar a su oponente, Toxicroak prefiere envenenarlo lentamente hasta que quede completamente incapacitado para moverse. No lo mata y lo deja ir porque sabe que volverá para vengarse y para obtener los recursos para su familia. Han pasado años desde que Toxicroak encontró un oponente que pudiera igualarlo, pero ahora este pequeño y débil Sneasel dice que hay un nuevo y poderoso Pokémon en el bosque, y se trata de un Snorlax. Los Snorlax son conocidos por su inmenso poder y alta energía, y rara vez se cansan de una pelea. Esto se debe a que duermen constantemente y almacenan años y años de energía en un solo cuerpo. Señor, este Snorlax está en el borde de este bosque. Cuando buscaba comida, me topé con una zona de recursos muy rica habitada por Pokémon muy débiles. Si no hubiera ido allí, no creería que existiera un lugar así en el borde de este bosque. Sneasel dijo, y de repente se dio cuenta de que había dicho algo estúpido, ahora que le había contado a esta especie egoísta sobre esta tierra rica en recursos, podría intentar arrebatársela. Dices que es una tierra rica en recursos, dime, ¿cuán rica es? Preguntó Toxicroak. Ahora que Sneasel ha revelado la verdad, ya no tiene sentido ocultarla. Si este cruel rey descubre que miente, lo matará. Sí, muy rico. Creo que es incluso más rico que este lugar de aquí. Sneasel dijo, miró a su alrededor y asintió una vez más, confirmando sus palabras. Los ojos de Toxicroak brillaron al oír esto, una zona con recursos aún mejores, ¿cómo puede dejar escapar esto? Jaja, acompañarás a algunos de mis Zangoose a este lugar y echarás un vistazo por esa zona, luego lo pensaré. Capítulo 335, Snorlax's Wrath. Toxicroak aún está pensando con calma, no quiere precipitarse en esta zona sin conocer a su nuevo oponente. Quiere enviar a sus trabajadores a recibir el golpe. Si sus trabajadores, los Zangoose, pueden derrotar a este Snorlax, no tendrá de qué preocuparse, pero si este Snorlax es capaz de destruir a sus trabajadores fácilmente, entonces sería una batalla emocionante para él. El Sneasel sabía que estaba en serios problemas. Tenía que esperar en ese lugar aterrador con ese rey cruel hasta que sus seguidores, los Zangooses, regresaran. El Sneasel no tuvo que esperar mucho antes de que los Zangooses regresaran, tenían la boca cubierta de sangre, parecía que habían estado de caza. Toxicroak, ustedes vayan con este Sneasel a donde los lleve, miren alrededor de la zona y vean lo bueno que es en realidad. Toxicroak le dijo al Zangoose que acababa de llegar, viendo que el rey les había dado su orden, miraron al débil Sneasel. Toxicroak, ¿qué bicho estás mirando? Llévalos a esa zona. Toxicroak le dijo a Sneasel. Sneasel bajó la cabeza y comenzó a alejarse, Zangoose se rió y caminó detrás de Sneasel. En el camino, los Zangoose acosaban a los Pokémon débiles cada vez que encontraban uno, pero cuando veían un Seviper se volvían locos y lo atacaban. Por suerte, ese Seviper era lo suficientemente fuerte como para defenderse y huir. Los Zangoose no lo persiguieron porque el rey los mataría si no hacían lo que él les decía.
Sneasel estaba horrorizado durante este viaje. Sneasel era cruel en sí mismo, haría daño a un niño chantajeando a sus padres, pero estos Angoos son diferentes. Torturarían a cualquier Pokémon que fuera más débil que ellos, lo harían sufrir hasta que ya no pudiera moverse. Sneasel vivió con miedo constante durante todo este proceso, estaba ansioso por llegar a la zona donde se encontraba Snorlax para que éste pudiera destruir a esos 3 Angooses. Sneasel finalmente vio el borde del área en la que estaba antes, los Angooses se están frustrando por esto, caminaron durante mucho tiempo solo porque este Sneasel era demasiado lento, ya habían planeado torturar a este Sneasel una vez que haya terminado su trabajo. Sneasel, justo delante de nosotros. Sneasel dijo y señaló en esa dirección, los Angooses se emocionaron y corrieron hacia allí sin pensarlo ni un segundo. Entonces Sneasel sonrió, pues sabía que estos Angooses estaban perdidos y hacían enfadar a Snorlax. Los Angooses irrumpen en la zona y quedan asombrados al ver lo bien cuidada que está, agua cristalina, frutas frescas y jugosas, bayas y mucha comida. Vieron muchos Pokémon, pero eran tan débiles que estos 3 por sí solos podrían acabar con todos los Pokémon de la zona. Al ver tantos Pokémon débiles aquí, Zangoose se emocionó, también vio una enorme pila de bayas y frutas en el centro, y había muchos Pokémon pequeños jugando alrededor de estas bayas. Uno de los Pokémon más viejos se percató de la presencia de los 3 Zangoose y emitió una señal de advertencia. Al oír la advertencia, todos los Pokémon salieron corriendo sin pensar en nada ni mirar hacia atrás. Un Pokémon bebé intentó escapar, pero tropezó y cayó. Los Zangooses lo vieron y enseguida rodearon al Pokémon bebé con una sonrisa malvada en sus rostros. El pequeño Pokémon se puso de pie y miró a su alrededor, viendo a esos 3 Pokémon aterradores rodeándolo, comenzó a llorar porque estaba muy asustado. La madre del pequeño Pokémon intentó entrar corriendo, pero otros Pokémon se lo impidieron. Sneasel entró poco después y vio a los Zangoose rodeando a un Pokémon bebé, vio a los 3 Zangoose empujando al Pokémon bebé con sus patas. El pequeño Pokémon está siendo rodado por el suelo mientras llora de miedo. Sneasel, ¿dónde está ese Snorlax? El Sneasel pensó y comenzó a mirar a su alrededor cuando de repente vio una enorme pila de bayas y frutas. Sneasel, espera, no puede ser que el Snorlax esté debajo de ese montón de bayas. Sneasel piensa y observa atentamente el montón de bayas. Sneasel tiene razón, los pequeños Pokémon bebés se habían aburrido y comenzaron a enterrar a Snorlax bajo estas bayas por diversión. Ahora los 3 Zangoose no tienen ni idea de que están frente a un monstruo dormido que está a punto de despertar en cualquier momento. Snorlax, que estaba durmiendo, de repente empezó a oír el molesto llanto de un bebé. Abrió los ojos y no vio nada. Olfateó y se dio cuenta de que estaba debajo de un montón de bayas. Abrió la boca y, de repente, un puñado de bayas entró en ella y empezó a comérselas. Una vez más, escucha el molesto llanto de un bebé. Snorlax, ¿qué está pasando afuera? Snorlax piensa y se levanta. Los 3 Zangoose siguen jugando con los Pokémon bebés, están tan absortos en el juego que no ven la enorme pila de bayas y frutas que se mueve detrás de ellos. Snorlax mira a su alrededor y ve a esos 3 Zangooses jugando con este inocente bebé, lo que provoca que aparezca un ceño fruncido en su rostro. A Julian nunca le gustó el acoso, así que Snorlax también adoptó ese rasgo. Cuando vio a esos 3 Zangooses acosando al bebé Pokémon, se enfadó. Los Zangooses detuvieron repentinamente su acción al mirar al suelo y ver que estaban cubiertos por una enorme sombra. De repente, una presión que nunca antes habían sentido cayó sobre ellos, haciéndolos temblar de miedo, un miedo que nunca antes habían sentido, ni siquiera por parte del rey. Giraron lentamente la cabeza para ver de dónde venía aquella sombra, y al darse la vuelta vieron un monstruo, un enorme Pokémon que se alzaba imponente sobre ellos. Se orinaron encima al mirar a los ojos de Snorlax. Snorlax, a su amo no le gusta el acoso, así que a Snorlax tampoco le gusta el acoso, los acosadores deben ser golpeados. Snorlax dijo y dio un paso hacia los Zangooses. Capítulo 336, Oh Hail Lord Snorlax. Snorlax dio un paso hacia los Zangooses, lo que provocó que el suelo temblara, los Zangooses se quedaron paralizados por el miedo. Es más.
Snorlax rugió y dejó caer su enorme mano sobre uno de los Zangoose. El Zangoose que quedó bajo esa mano se hundió profundamente en el suelo, y se escuchó un crujido seco cuando sucedió, lo que indicaba que Snorlax le había roto la espalda al Zangoose. Snorlax no lo hizo a propósito, el Zangoose era demasiado débil. Al ver a su amigo caer de un solo golpe, los otros dos intentaron escapar, pero antes de que pudieran escapar sintieron que Snorlax les sujetaba la cola. Intentaron escapar con todas sus fuerzas, pero ni siquiera se movieron de su sitio. Los acosadores serán acosados, no se les permitirá escapar. Snorlax dijo y balanceó a los dos Zangooses sobre su cabeza y los estrelló contra el suelo. No fue ahí, luego los hizo girar y los estrelló contra un árbol, luego contra el suelo, luego rápidos y continuos golpes. Luego les dio una última vuelta y los tiró lejos. Snorlax metió la mano en el agujero que había hecho, donde estaba el Zangoose con la espalda rota, lo sacó y también lo tiró lejos. Todos estos Zangoos ahora son inútiles, tienen huesos rotos permanentemente, uno tiene la espalda rota, los otros dos tienen las patas y la mandíbula rotas, ya no podrán torturar a otros Pokémon, solo pueden depender de la vegetación para alimentarse, ahora son completamente incapaces de cazar. Ahora tienen que sobrevivir solos en este bosque, desconfiando incluso del depredador más débil que puede matarlos y devorarlos. Especialmente sus enemigos mortales, los Evipers. Si alguno de ellos ve a estos Zangooses heridos, está muerto seguro. Sneasel, que observa desde un lado, está sudando a mares. Sabía que este Snorlax era fuerte, pero arrasar con el grupo más fuerte de este bosque con tanta facilidad. Incluso el rey Toxicruac podría haber hecho lo que Sneasel acababa de ver. Comprendió que si el rey intentaba luchar contra Snorlax, estaba condenado a ser aplastado bajo las enormes manos de Snorlax. El Sneasel se retiró en silencio, no quería ser aplastado por ese Snorlax y perder la vida. Esos Zangooses eran mucho más poderosos que él, y viendo que todos esos Zangooses ahora eran inútiles, no podía imaginar lo que le sucedería si lo aplastaran de esa manera. Snorlax bostezó, se sentó, miró la enorme pila de bayas y comenzó a comérselas. Los Pokémon que viven en esta zona vieron todo esto y se pusieron muy contentos. El Pokémon bebé que estaba siendo acosado por esos Zangoos se acercó lentamente a Snorlax y lo tocó. Snorlax es tan grueso que ni siquiera lo sintió, el pequeño Pokémon lo tocó de nuevo. Esta vez Snorlax sintió algo y se giró y miró al pequeño Pokémon. Este pequeño Pokémon es un Cherubi. Gracias, señor Snorlax. De repente, Snorlax oyó una voz delante de él, se giró y vio a un Cherrim que se acercaba apresuradamente y se inclinó ante él. Es la madre de este Cherubi la que está detrás de él. El Cherubi regresa con su madre y llora. Estaba realmente asustado mientras esos Zangooses jugaban con él, aumentaban la fuerza de su empujón cada vez que lo hacían. Ahora que ha vuelto con su madre, se siente seguro. Snorlax simplemente le sonríe y continúa comiendo. Pronto Snorlax comienza a ser rodeado por todos los Pokémon de la zona, todos ellos lo vitorean y lo llaman su señor por haberlo salvado. Salve, señor Snorlax. Uno de los Pokémon habló y el resto lo siguió. En los alrededores de esta zona solo se escuchaba un cántico en ese momento: salve, señor Snorlax. Esto se convirtió en la comidilla del bosque en este momento, la noticia de que los 3 Zangooses bajo el mando del rey actual han sido destruidos por un nuevo Pokémon en el bosque y es un Snorlax. Esto hizo que los otros Pokémon fuertes se emocionaran. Si es cierto, el rey actual intentará luchar contra este Snorlax. Después de la batalla, incluso si el rey actual gana, estará muy cansado. Los demás Pokémon fuertes pueden aprovechar esto y derrotar a Toxicruac. Los otros Pokémon poderosos también oyeron que la zona que ocupa este Snorlax es incluso más rica en recursos que la que controla Toxicruac. Mientras todo esto sucede en el bosque y todos los Pokémon más fuertes esperan la gran batalla, Snorlax simplemente disfruta de su tiempo sin preocupaciones, es tratado como el emperador que es, se le alimenta con las bayas más deliciosas y después puede dormir todo lo que quiera. Snorlax sabe que Julian no volverá hasta dentro de 3 días, así que decidió explorar la zona y luego volver a dormirse cuando su amo regrese. Hasta entonces, puede comer todo lo que quiera. Mientras come hasta saciarse, es observado por muchos Pokémon que trabajan para los Pokémon más fuertes que habitan este bosque. Todos quieren ser el rey, pero mientras Toxicruac siga vivo, no tendrán la oportunidad de serlo.
Así que enviaron a algunos Pokémon que trabajan para ellos a espiar a Snorlax y comprobar si realmente es lo que dicen los rumores. Capítulo 337, An Upcoming Battle. Mientras se difundían todas las noticias sobre este poderoso Snorlax en el bosque, el actual rey de este bosque, el Toxicruak, estaba en cuclillas frente al lago, contemplando su propio reflejo. Mientras miraba fijamente el agua, notó que alguien se acercaba. Se dio la vuelta y vio que era el Sneasel que le había hablado del Snorlax y de la zona que ocupaba. «Toxicruak, ¿qué haces aquí?», preguntó y frunció el ceño. Pensó que los angoses matarían a este bicho después de encontrar la zona, pero por alguna razón, los angoses no están con este bicho. «Toxicruak, ¿qué pasó con esos 3 que estaban contigo?», Toxicruak preguntó y miró a su alrededor. Sneasel, Lord Toxicroak, lo más probable es que los 3 estén muertos, e incluso si los encuentran, no les serán de ninguna utilidad, dijo Sneasel. Al oír esto, Toxicruak frunció el ceño. «Toxicruak, ¿qué quieres decir?», preguntó. Sneasel, el Snorlax, los destruyó a los 3, les rompió los huesos y los arrojó lejos. No hay manera de que esos 3 puedan sobrevivir en la naturaleza por más tiempo, dijo Sneasel. Toxicruak, interesante, así que esos idiotas inútiles finalmente encontraron la horma de su zapato y fueron destruidos. Bueno, de todos modos eran inútiles, andaban por ahí molestando a todo el mundo en el bosque. Me causaron muchos problemas con los padres de los Pokémon débiles a los que lastimaron. Toxicruak dijo y se acercó al Sneasel, lo que provocó que éste se pusiera rígido. «Toxicruak, dime qué tan fuerte es realmente este Snorlax», preguntó Toxicruak. Sneasel, es muy fuerte, pero no creo que sea tan fuerte como su majestad, pero sin duda le daría una buena pelea y usted también tiene ventaja sobre él, dijo Sneasel. Toxicruak, jajaja, bien, mañana iré a encontrarme con este Snorlax y lucharé contra él hasta que no pueda más. Tú, quédate aquí y haz lo que quieras, aunque seas débil pareces bastante útil, puedo usarte. Toxicruak dijo eso y se marchó. Cuando Toxicruak se marchó, una sonrisa muy malvada apareció en el rostro de Sneasel. Quería que ese cruel rey fuera destruido por Snorlax. Antes de que este rey tomara el poder, Sneasel vivía una vida realmente buena, era dueño de sus propias tierras donde podía disfrutar de su comida cuando quisiera. Pero cuando este rey tomó el poder, ahuyentó a todos los Pokémon del área central, lo que provocó que todos los Pokémon fuertes se apoderaran del área que ya estaba ocupada por otros Pokémon. Esto causó una reacción en cadena y los Pokémon más fuertes ahuyentaron a los más débiles de su territorio. Lo mismo le sucedió a este Sneasel, fue perseguido por un Pokémon mucho más poderoso que él, por lo que se convirtió en un Pokémon solitario como muchos otros de su nivel que vagan por el bosque buscando comida y cazando. Ya no tienen un lugar de descanso permanente como antes. Todo se debe a este Toxicruak. Sneasel, un poquito más y esa cara de engreído tuya será completamente destruida por ese Snorlax. Sneasel pensó y comenzó a mirar a su alrededor. Ya que tuvo la oportunidad, tomará todo lo que pueda antes de perder la oportunidad de llevarse algo de aquí. Sneasel pronto comenzó a caminar por la zona y a recoger bayas raras de algunos árboles y arbustos, luego las escondía para poder regresar y llevárselas. Escapar ahora sería una idea tonta porque sería perseguido y torturado por Toxicruak si lo hiciera. El día está llegando a su fin y el cielo se tiñe de naranja, los Pokémon pájaro vuelan por el cielo, el bosque está en silencio porque saben que se avecina una gran batalla. Todos los Pokémon de este bosque saben cómo es el actual rey, irá a por este Snorlax y hará lo que sea necesario para ganar esta batalla. Guión bajo 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 guión bajo. En el lado oeste del bosque, el anterior rey del bosque, Ursaring, está presente junto con otros Pokémon poderosos. También hay un Machamp, un Scizor, un Camerupt y un Honchkrow, que son los Pokémon más fuertes de este bosque. Todos están reunidos debido a esta nueva situación que acaba de surgir. Ursaring, ¿qué opinas de este nuevo Snorlax?, el Ursaring preguntó. Machamp, lo único que puedo decir es que es cruel, esos 3 Angoos fueron encontrados,
todos los huesos de su cuerpo estaban rotos, tienen la mala suerte de seguir vivos. Es mejor morir que vivir con huesos rotos en la naturaleza. Dijo Machamp. Ursaring, ¿alguien sabe qué tan fuerte es este Snorlax? El Ursaring preguntó. Sisor, quién sabe, nadie lo vio luchar contra esos angoses, pero los derrotó sin sufrir ninguna herida, demostrando que definitivamente es más fuerte que cualquiera de nosotros aquí presentes. Podríamos enfrentarnos a esos bastardos, pero salir ilesos es imposible para nosotros. El Sisor dijo. Ursaring, sabemos que Toxicruak desafiará a Snorlax, pero no sabemos cuál será el resultado. El Ursaring dijo. Honchkrow, ¿a quién le importa el resultado? Una vez que termine la batalla, nos uniremos contra el ganador y lo derrotaremos. No podemos permitir que otro tirano gobierne este bosque. Dijo Honchkrow. El rey actual es un tirano, haría cualquier cosa por apoderarse de todo lo valioso del bosque y no querían otro. Camerupt, ¿por qué crees que este Snorlax será un tirano? El Camerupt preguntó. Honchkrow, con tanto poder, no hay manera de que Snorlax acepte compartir el bosque, y seamos honestos, si alguno de nosotros fuera tan poderoso como ellos, también nos habríamos apoderado de la tierra más preciada, al igual que nuestro amigo Ursaring. Tú eras más fuerte que nosotros, así que te quedaste con la mejor tierra, pero nosotros no éramos simples débiles, así que te quedaste en tu carril, pero ese Toxicruak estaba en otro nivel, nos expulsaron de nuestra propia tierra. Dijo Honchkrow. Los demás Pokémon se quedaron callados, Honchkrow no se equivocaba, todos habrían hecho lo mismo, bueno, no torturarán a sus oponentes como Toxicruak, pero se apoderarán de las mejores tierras. Ursaring, entonces está decidido, quien quiera que gane esa batalla, nos uniremos, los golpearemos y los mataremos, no podemos permitir que ninguno de ellos escape con vida porque pueden regresar y destruirnos. El Ursaring habló y los demás asintieron. El día llegó a su fin cuando el sol se puso y la luz de la luna cubrió el suelo del bosque, el bosque estaba en silencio mientras esperaban presenciar una batalla que podría cambiar el sistema actual del bosque. Capítulo 338, The Scenes of Them. Llegó la mañana y el bosque bullía con todos los Pokémon hablando sobre la batalla que podría tener lugar ese día. El antiguo rey Ursaring también esperaba a que Toxicruak hiciera un movimiento para poder actuar él también junto con sus compañeros de fechorías. Mientras todo esto sucedía, los otros Pokémon de Julian también se enteraron, pero simplemente lo ignoraron y sintieron lástima por el rey actual por ser un idiota que no sabe lo que está haciendo. Gengar, por otro lado, tiene una reacción completamente diferente a la de los demás, pensó en sacar provecho de esto. Él sabe que Snorlax le va a dar una paliza a este supuesto rey, pero los Pokémon que viven en el bosque no lo sabían. Gengar, jejejeye, esto va a ser divertido. Gengar dijo y se convirtió en una sombra y se dirigió en una dirección, había encontrado un lugar muy rico lleno de muchas bayas y cosas que se podían comer. Pronto llegó al lugar y, al mirar a su alrededor, vio un Honchkrow sentado en un árbol comiendo algunas bayas. Gengar notó que este Honchkrow es bastante fuerte en comparación con los Pokémon normales de este bosque, tal vez uno de los más fuertes que haya visto. Gengar, jejeye, lo encontré. Gengar dijo eso y se acercó sigilosamente por detrás de este Honchkrow. Este Honchkrow es el mismo que asistió a la reunión con los otros Pokémon más fuertes del bosque. Honchkrow, esos tontos los dejaron ir e intentaron que los matara ese Snorlax. Encontré un lugar increíble, mucho mejor que la zona de ese Toxicruak. Por suerte, ninguno de ellos lo sabe. Jajaja, ese Snorlax da miedo. Todos van a morir y me apoderaré de todo el bosque. Este Honchkrow fue uno de los Pokémon que vio a Snorlax darle una paliza a los 3 angoses, y fue entonces cuando sintió el aura aterradora que dejó a esos angoses inservibles. Honchkrow deseaba no volver a encontrarse jamás con un Pokémon como ese, Snorlax lo había asustado muchísimo. Qué lástima para este Honchkrow que otro monstruo le haya echado el ojo. Gengar, jejejejejeye. Gengar rió y no ocultó su aura mientras se colocaba lentamente detrás de Honchkrow. Al sentir el aura gélida y espeluznante, el Honchkrow se estremeció y se giró lentamente para encontrarse con un par de aterradores ojos rojos que lo miraban fijamente hasta lo más profundo de su alma. Aunque sea de tipo oscuro,
estar bajo semejante aura fantasmal y gélida haría que cualquier Pokémon de tipo oscuro se cagara de miedo. Gengar, jejejejeye, estabas hablando del hermano Snorlax, sabes que no es bueno traicionar a tus amigos. Gengar dijo y se acercó mucho a Honchkrow. Honchkrow está realmente asustado ahora mismo, se da cuenta de que este Gengar no es normal, la presión que siente es la misma que sintió de Snorlax, tal vez incluso mayor porque está dirigida hacia el propio Honchkrow. Honchkrow, ¿quién eres y qué relación tienes con ese Snorlax? Preguntó el Honchkrow. Gengar, Heye, solo somos Pokémon bajo las órdenes de nuestro amo. Él nos deja hacer lo que queramos mientras entrena a los jóvenes. Nosotros 5 estamos explorando el bosque. No solo estamos Snorlax y yo, también hay un tiranitar enorme y sediento de sangre, un Absol cruel y el peor de todos, el sádico torturador Infernape. Él prendería fuego a cualquiera, los vería arder vivos y se los comería. Gengar dijo y rió, al oír esto el corazón de Honchkrow se detuvo por un segundo. Gengar, pero yo soy el más normal de ellos, simplemente me gusta apostar, así que vine aquí. Sé que me ayudarás y te protegeré de los otros 4 para que no te coma ninguno de ellos, jejejeye. Gengar dijo y se rió. El Honchkrow aún tenía una larga esperanza de vida y no quería ser devorado por otros Pokémon, así que decidió ayudar. Gengar, no tienes que hacer nada más que difundir la noticia sobre este juego de subastas. ¿Quién ganará la batalla, Snorlax o el rey del bosque, Toxicruak? Si aciertan, recibirán el triple de la cantidad que pagaron. El pago se puede realizar con bayas raras y piedras elementales. Gengar dijo y se rió. Al oír a Gengar, Honchkrow comprendió lo que Gengar quería hacer, pero no estaba en condiciones de cuestionarlo. Si quería vivir, tenía que hacer lo que Gengar le decía. Gengar, también hay una cosa, difundan la noticia sobre los otros 3 también, adviertan a todos los Pokémon sobre ellos, no quiero que Pokémon inocentes sean devorados por ellos, ya que soy el más cuerdo de todos, jejejeye. Gengar dijo y se rió. Honchkrow no dijo nada y se fue, si quiere irse, hará lo que Gengar le ha dicho. Gengar, jejejeye, esto va a ser divertido. Gengar rió, arrancó una baya del árbol y se la comió. Guión bajo 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 guión bajo. Mientras todo esto sucedía, Snorlax, que es el principal causante de todo esto, disfrutaba comiendo y dejando que los bebés jugaran encima de él. No tenía ni idea de lo que ocurría fuera de esa zona, ya que su naturaleza era muy pacífica y no le importaba nada. Snorlax, me pregunto qué estarán haciendo los demás, espero que me traigan algunas bayas raras. Snorlax dijo y bostezó, y se echó una siesta rápida. Capítulo 339, Flaxen Fool. Tal como había dicho Gengar, Honchkrow rápidamente hizo que algunos de sus seguidores difundieran los rumores por todo el bosque y también informó sobre las enormes apuestas que se estaban llevando a cabo. Al escuchar que su pago se triplicaría si adivinaban correctamente, todos los Pokémon del bosque se emocionaron. La mayoría de ellos todavía piensa que el rey ganará porque lo han visto derrotar a los Pokémon más fuertes que viven en este bosque. No quieren creer los rumores que dicen que el Snorlax que es nuevo en el bosque es realmente tan fuerte. Así que todos ellos apoyan aunque sea cruel, todavía hay algunos que quieren arriesgarse y apostar por Snorlax, pero el número de estos Pokémon es extremadamente pequeño en una proporción de 1 a 10. Por supuesto, Gengar lo sabía y no podía perder esta increíble oportunidad de tenerlo todo en sus manos. Los rumores circularon por el bosque muy rápidamente. Los Pokémon bajo el mando de Honchkrow son realmente eficientes en hacer lo que se les ordena. Pronto, todo el bosque comenzó a hablar de los 3 Pokémon aterradores que entraron en él, Tiranitar, Absol e Infernape. Todo el bosque conocía a este trío como los 3 asesinos. Y el más aterrador de los 3 es sin duda Infernape, porque la pequeña broma de Gengar se ha vuelto seria, y ahora los Pokémon realmente creen que Infernape quemará a cualquier Pokémon que se cruce en su camino. Por supuesto, estos rumores llegaron a oídos de Tiranitar, Absol e Infernape, y sabían que no era otro que Gengar quien iba a gastarle semejante broma, ya que no podían hacer nada al respecto y simplemente siguieron haciendo lo que estaban haciendo.
Guión bajo 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 guión bajo. Mientras caminaba por el bosque, Infernape disfrutaba de su tiempo a solas. No tendrá mucho tiempo para sí mismo porque tiene que cuidar de todos los miembros del equipo, incluyendo a los nuevos Pokémon de Julian. Siempre tiene que ser el más razonable y responsable entre todos los Pokémon de Julian, y el mayor problema al que se enfrenta es mantener a Gengar bajo control. Ahora que Gengar está fuera de su vista, ya ha causado problemas. Aunque Gengar haya llevado a cabo esta estúpida broma, a Infernape no le importa ahora mismo, está disfrutando de su tiempo a solas, donde no tiene ninguna responsabilidad en este momento. Se encuentra frente a un lago, mira a su alrededor y ve muchos Pokémon merodeando alrededor del lago, mira a su alrededor y encuentra un árbol para descansar y contemplar el lago. Cuando los Pokémon presentes en el bosque vieron a Infernape, se sobresaltaron. En esta parte del bosque no hay ningún Infernape ni ninguna especie de su línea evolutiva, así que ver uno solo podía significar una cosa, era el mismo Infernape del que se hablaba. Todos los Pokémon presentes en esta zona se asustaron y huyeron. Infernape solo sonrió con incomodidad y negó con la cabeza, Gengar realmente lo logró. Infernape, me pregunto cómo se lo estarán tomando Tiranitar y Absol. Pensó un momento, se sentó bajo el árbol, cerró los ojos y escuchó el canto de las cigarras. Mientras se quedaba dormido, no se percató de que dos Pokémon se dirigían hacia el lago. Uno de ellos era una Lopunny, que parecía tener prisa. Finalmente, se detuvo justo delante del lago y, al mirar a su alrededor, parecía estar huyendo de alguien. Miró a su alrededor y vio a Infernape echando una siesta a un lado. Al principio se sobresaltó, pero luego recordó el rumor sobre un Infernape que quemaría a cualquiera que se pusiera delante de él, lo que también asustó a Lopunny. Intentó alejarse de allí cuando de repente oyó que alguien la llamaba. Lopunny, ¿a dónde vas? Se dio la vuelta y vio a un Machamp salir del bosque. Este Machamp era el mismo que había estado en la reunión celebrada por Ursaring y los demás. Machamp, te lo diré una última vez, conviértete en mi pareja, te convertirás en la reina de este bosque y gobernarás sobre todos los Pokémon, podrás tener todas las vallas del bosque con solo una palabra. Después del evento de hoy me apoderaré de todo el bosque, ninguno de esos tontos sabe que he subido de nivel y estaba a punto de desafiar a Toxicruak, pero por suerte apareció Snorlax, lo que me facilitó mucho el trabajo, ahora me convertiré en el rey de este bosque mientras tú te conviertes en mi pareja. El Machamp dijo, y flexionó sus músculos tratando de impresionar a Lopunny. Lopunny, piérdete, no quiero nada de ti, puedo cuidarme sola. No necesito ser reina para tener lo que quiera. Lopunny dijo mientras miraba constantemente a Infernape con temor de que pudiera despertarse. En realidad, Infernape ya estaba despierto, simplemente no le importaba lo que sucedía en el bosque, no era asunto suyo involucrarse. Machamp, creo que no lo entiendes, puedo hacer lo que quiera cuando me convierta en rey, serás mi pareja pase lo que pase. Machamp dijo, flexionó sus músculos y miró a Lopunny, pero notó que ella miraba en otra dirección. Machamp, ¿dónde estás mirando? Mira mis músculos perfectos, son tan simétricos. Machamp dijo y se rió. Lopunny, cállate, tenemos un problema mayor aquí. Lopunny dijo y trató de alejarse lentamente de allí. Machamp dejó de flexionar y miró en la dirección hacia donde miraba Lopunny, también se dio la vuelta y finalmente vio a Infernape. Se dio cuenta de por qué Lopunny estaba siendo tan cauteloso en ese momento, también había oído los rumores sobre los tres monstruos que actualmente vagan por el bosque, uno es Tiranitar, el otro es Snorlax y el sádico de todos es Infernape, pero Machamp no creía esos rumores, Pokémon de ese nivel no están presentes en este tipo de bosque. Machamp, jajaja, así que te asustaste de este mono de chispas, déjame encargarme de este mono por ti y mostrarte lo fuerte que soy. Machamp dijo eso y caminó hacia Infernape. Infernape, qué idiota. Infernape pensó y siguió fingiendo dormir, esperando que el Machamp no cometiera un error estúpido. Capítulo 340, Tiranitar Suffering. Aunque Infernape desea que Machamp se vaya sin causar problemas, conoce a idiotas como este, su amo siempre se ha visto envuelto en situaciones complicadas con este tipo de personas.
Machamp se abalanzó sobre Infernape y le propinó un puñetazo con la mano derecha usando puño dinámico. Dado que este Machamp no se lo pondrá fácil ni siquiera a un oponente que no esté en guardia, y que esté realmente cabreado por Infernape, puño dinámico es un movimiento muy poderoso, pero es lento y puede esquivarse fácilmente si la velocidad del oponente es mayor que la del usuario. Justo cuando el puño de Machamp estaba a punto de impactar en la cara de Infernape, este movió la cabeza hacia un lado esquivando el golpe. El puñetazo impactó en el árbol, creando una onda expansiva que provocó que el árbol se desplomara. La onda expansiva causó un caos generalizado, la hierba del suelo y pequeñas piedras rodaron y cayeron al lago. Machamp se sorprendió por esto, no esperaba que Infernape esquivara el puñetazo. Infernape abrió los ojos y miró fijamente a los ojos de Machamp. Al mirar a los ojos de Infernape, Machamp se quedó paralizado, sintió que su cuerpo se convertía en piedra y pronto el miedo se apoderó de él, sintió miedo. No había sentido miedo en tantos años desde que llegó a la cima de este bosque, pero ahora, al mirar a los ojos de Infernape. Infernape se puso de pie lentamente y le propinó un débil gancho al Machamp que lo mandó volando por los aires y lo hizo desaparecer. El Machamp ni siquiera tuvo oportunidad de moverse, ni siquiera vio el puñetazo que venía hacia él. Lopunny, que estaba de pie a un lado, se asustó al ver esto. Sabía lo fuerte que era Machamp y que tal vez solo el actual rey del bosque podría derrotarlo, pero este Infernape simplemente lo mandó al cielo de un solo puñetazo. Se quedó paralizada del susto, pensando si Infernape la quemaría viva. Infernape, ¿qué estás mirando? Él preguntó. Al oír esto, Lopunny salió de su trance y miró a Infernape. Lopunny, ¿no me quemarás viva? Preguntó. En ese momento no se le ocurrió nada. Infernape, ¿por qué te quemaría? Si has escuchado ese estúpido rumor, es falso. No tengo ningún interés en quemar Pokémon. Ya puedes irte. Infernape dijo eso y caminó hacia el siguiente árbol y se sentó. Infernape, cuando me encuentre con Gengar, le daré un puñetazo en la cara. Infernape murmuró, cerró los ojos y volvió a su siesta. Lopunny se quedó allí parada, observando a Infernape, no creía que Infernape fuera lo suficientemente amable como para dejarla ir después de interrumpir su sueño. Lopunny, ahora que lo pienso, no da nada de miedo, al contrario, tiene un pelaje muy bien cuidado, parece un Pokémon entrenador y cuida mucho su cuerpo, además es muy fuerte. Lopunny pensó y caminó hacia Infernape. Al oír que Lopunny se acercaba, Infernape abrió los ojos y la miró. Infernape, ¿qué quieres? Lopunny se sobresaltó ante la repentina pregunta de Infernape. Lopunny, nada, solo quería disculparme y agradecerte también por cuidar de ese molesto Machamp. Lopunny dijo y se sentó junto a Infernape, esta vez Infernape se sobresaltó por esto. Esta es la primera vez que un Pokémon hembra que no es de los Pokémon de Julian se sienta junto a él, lo que lo puso nervioso pero no lo demostró en su rostro ni en su lenguaje corporal. Sabe que su maestro es un experto en lo que respecta a las mujeres, así que sería muy decepcionante que perdiera la compostura delante de un Pokémon hembra que nunca antes ha conocido. Infernape ignoró a Lopunny y mantuvo los ojos cerrados. Lopunny tampoco lo molestó porque ella también se sentía muy incómoda en ese momento, era la primera vez que un Pokémon macho no se acercaba a hablarle primero, lo que la ponía en una situación muy extraña y desconocida. Guión bajo 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 guión bajo. Si bien Infernape está sufriendo una situación extraña, no se puede decir lo mismo de Tiranitar. Durante su paseo por el bosque, muchos Pokémon lo desafiaron sin motivo alguno. Cuando los rumores sobre un Tiranitar muy poderoso y malvado comenzaron a extenderse por el bosque, muchos Pokémon que confiaban demasiado en su fuerza intentaron desafiar a Tiranitar al ver lo lento que caminaba. Cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo, y muchos Pokémon pensaron que podían aprovecharse de esto para derrotar al monstruo y así ganar fama y ascender de rango en el bosque. Cuanto más poderoso sea un Pokémon, mayor será su posición en el bosque, por lo que derrotar a un pseudo legendario sería una muy buena manera de ascender en la jerarquía.
Tiranitar solo quería pasar su tiempo a solas en paz. Cada vez que Julian se detenía para acampar y sacaba a sus Pokémon, el pequeño Giblet siempre intentaba molestar a Tiranitar y provocarlo. Aunque Giblet se había calmado después de recibir una reprimenda de Julian, a veces todavía trata a Tiranitar como un saco de cabezazos. Como Tiranitar ni siquiera siente nada de los ataques de Giblet, este comenzó a usar a Tiranitar como su saco de boxeo, probando muchos movimientos en él para comprobar si se había vuelto más fuerte o no. Tiranitar, al ser la figura de hermano mayor responsable y mayor para Giblet, le deja hacer lo que quiera. El único momento de paz y tranquilidad que tiene Tiranitar es cuando Giblet está siendo entrenado por Julian o cuando entrena con los otros pequeños. Cuando Tiranitar se enteró de los 3 días de libertad en el bosque, se sintió genial porque no tenía que cuidar de su molesto hermano pequeño. Pero debido a Gengar, sucedió esto, ahora todos los Pokémon demasiado confiados intentan molestarlo solo porque parece lento debido a su enorme tamaño. Lo que no saben es que Tiranitar está limitando su velocidad a propósito para no crear un mini terremoto al caminar rápido. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.